Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marcos Olazábal y les quiero comentar hoy acerca de la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, vamos a abordar este índice: introducción, concepto, generalidades, etiología, análisis de proteína, características clínicas, tratamiento, conclusión y finalmente abordaremos las referencias. Muy bien. Pues a modo de introducción, básicamente lo que veremos va a ser qué es la distrofia, vamos a ver sus causas, bases moleculares y bioquímicas y un poco acerca de sus tratamientos. Ok, pues a modo de introducción, ocupan saber que la distrofina se une mediante glicoproteínas con la membrana y el citoesqueleto. Este complejo es llamado distroglucano y pues básicamente está conformado por la distrofina y glicoproteínas. Entonces la distrofina vamos a hablar acerca de que es una proteína bastoniforme cuando nos referimos a ella. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque tiene forma de bastón, tiene una cabeza corta y una larga. Y es una proteína citoesquelética. Como les mencioné, une al citoesqueleto con la membrana plasmática o membrana celular. Bueno, ¿esta enfermedad es genética o adquirida? Pues muy bien. El uno, el 1/3 de estas patologías las vamos a encontrar de aparición de novo, es decir, no hay antecedentes familiares y la aparente patología, que es la distrofia muscular de Duchenne, apareció de origen súbito. Es decir, un día alguien se levantó, ya tenía los signos, ya tenía los síntomas, o fueron desarrollándose, pero la patología es de aparición nueva, de ahí viene el de novo. ¿Cuál es la esperanza de vida? De 20 a 25. A los 12 ya pierden la capacidad de la deambulación y a los 25 ya requieren uso de ventiladores mecánicos. Incidencia mundial, tanto en México como a nivel naturalmente mundial, es de 1 entre 3.500 niños nacidos vivos. Así que muy bien. Como pueden ver, la distrofia muscular se caracteriza por una degeneración del tejido muscular, y pues es una enfermedad genética neurodegenerativa monogénica recesiva ligada al cromosoma X, específicamente el brazo P, que es el brazo piano, el brazo corto. Una de estas características es que es neurodegenerativa, porque no solo afecta a las membranas, bueno, a la conexión entre membrana y citoesqueleto de las células musculares, sino también a las del nervioso. Entonces, por eso es neurodegenerativa. Y pues ni hablar de que es monogénica, se debe a la mutación en un solo gen, que es el gen DMD, ya lo veremos más adelante. Muy bien. Entonces, etiología. Se debe a una mutación perdonen, se me fue el nombre, en la banda XP21, específicamente en la subbanda XP21.2, la encontraríamos más o menos por aquí. Entonces, es el gen más grande del cuerpo humano, abarca 2.4 megabytes de información, lo que es equivalente a 2.4 ácidos nucleicos o bases nitrogenadas, y por su tamaño es muy propenso a mutaciones. El 80% de ellas van a ser de lesiones o van a ser duplicaciones de estos exones, que es el material codificable. Vamos a hablar acerca de que el 70% va a ser porque se eliminó y el 10% va a ser porque se duplicó. Y el 20% restante se deben a mutaciones pequeñas, es decir, cambios de nucleótidos, y estos cambios pues van a provocar que se produzca un fenómeno que se llama dentro del marco o fuera del marco. Fuera del marco significa que el codón no es múltiplo de 3 y por lo tanto no se puede sintetizar un codón de parada o no se puede sintetizar el último codón que deje libre al ribosoma, ¿no? Por tanto, no se produce la distrofina. En algunos casos sí se va a producir el codón de paro y no se van a producir otros codones o otro codón, depende de qué tantos codones hayan desaparecido, pero eso se conoce como una distrofia muscular de Duchenne leve. No confundir con la de Baker la abordaremos más adelante, porque se habla siempre que es un cambio dentro del marco, va a ser una de Baker, es decir, se va a producir una pérdida de ácidos nucleótidos que sea múltiplo de 3 y nos va a permitir que se produzca una variante de la distrofina parcialmente funcional. Cuando no es múltiplo de 3, pues nos queda el último codón incompleto, por lo tanto no se puede llegar a sintetizar esta proteína en lo absoluto, que es característica de la distrofia muscular de Duchenne. Muy bien, entonces el complejo distroglucano podemos observar que está compuesto por
la laminina, los distroglicanos y pues el sarcoglicano. Si le hiciéramos un poquito de zoom y a la izquierda podríamos ver que la distrofina actúa como un puente, es decir, une el citoesqueleto con las proteínas del citoesqueleto, específicamente con las de actina. Ello le da mucha estabilidad al sarcolema, que es a la derecha podemos ver que hay una capa, una membrana que recubre las fibras musculares. Se llama sarcolema, es lo mismo que membrana celular. Perdón, membrana celular de células fibrosas, o membrana, pues sí, plasmática de células fibrosas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una imagen un poco más didáctica a la izquierda, podemos ver cómo están las proteínas membranales y las citoesqueléticas, y la distrofina une a estas dos con forma de bastón. Entonces, aquí abajo a la izquierda, parte inferior, podemos observar un tejido histológico con la mutación y uno sin mutación. Lado izquierdo es sin, lado derecho con mutación. Bueno, pues ¿qué pueden ver? Les dejo 2 segundos, pausa en el video para que intenten deducir por qué es que este tejido se mira heterogéneo. Muy bien, pues si ya lo hicieron, se puede ver heterogéneo porque muchas de las células hacen apoptosis, es decir, su membrana está comprometida, comprometen también consecuentemente al citoplasma y muchas enzimas dentro del citoplasma escapan al espacio intersticial y por osmolaridad viajan al compartimento intravascular. Esto compromete mucho de la de la materia muscular y por eso es que una de las características es una distrofia, vaya, es decir, una pérdida del tejido muscular. A la izquierda podemos ver una homogeneidad más pronunciada. Eso se debe a células del tejido muscular sanas, es decir, miocitos o sí, propiamente dicho, miocitos. Aquí nos mencionan que es un puente estructural clave y sin distrofina el sarcolema se vuelve muy frágil, sobre todo durante las contracciones musculares. Muy bien, pues aquí podemos ver un análisis un poquito más detallado, vaya, en el que podemos ver a las distrofinas y cómo unen nuevamente a la membrana. Eso no se les puede olvidar, al sarcolema, no siempre al sarcolema, ya veremos más adelante que hay variantes y no siempre corresponden al tejido muscular. Pero bueno, con la actina, ¿verdad? A la parte derecha la pueden observar, parte derecha inferior. Bueno, también les tengo que hablar acerca de que hay mutaciones. Sobre todo están asociadas a segmentos distales, pero también pueden ser en los proximales de este gen, lo cual lleva a mutaciones con manifestaciones clínicas más graves. Por ejemplo, un deterioro cognitivo más pronunciado o inclusive cardiopatías más aceleradas. Que todo esto son características clínicas que se presentan en la DMD, pero estas mutaciones pueden llevarlas a un grado más avanzado. Bueno, aquí podemos ver las 7 isoformas proteicas codificadas por los 7 promotores conocidos a la fecha. El DP427M es un promotor muscular, es el responsable de sintetizar la distrofina para las células musculares, y el fenotipo B es el responsable de las distrofinas procedentes de las células nerviosas, de las neuronas, valga. Y las P hacen referencia a las células de Purkinje, las cuales recordemos que son inhibidoras del sistema nervioso central, ¿verdad? Son GABAergicas y pues su función es inhibir muchas de las acciones del sistema nervioso. Por tanto, durante una DMD y su consecuente daño a estas células, pues podemos inferir que va a haber un cuadro de ataxias, movimientos involuntarios, pérdida de movimientos controlados y pues ni hablar de las futuras complicaciones por el daño muscular, ¿no? Que pueden ir desde cardiopatías hasta neumopatías. Entonces también hay una variación, como pueden ver, estas son de la misma familia, ¿no? Es casi el mismo tipo de proteína, nomás que cambia la última terminación. Sin embargo, estas son un poco más específicas. Son mutaciones no independientes, pero un poco más difíciles de encontrar en la DMD. Estas primeras 3 son signos característicos, pero estas son un poco más específicas de algunas variaciones dentro de la DMD, como son la mutación en el DP140, que es un tipo de distrofina que se encuentra en el sistema nervioso y en el renal, en las células de Schwann, que son las células del tejido nervioso periférico, y las ubico, ¿no? La DP71 ubico, que es perteneciente a las distrofinas del tejido epitelial. Muy bien, pues a nivel molecular, la ausencia de distrofina pues provoca la inestabilidad de la membrana. Entonces eso resulta en la pérdida del anclaje de muchas proteínas de membrana, tales como la NNOS, que recordemos que es la enzima encargada de la síntesis del óxido nitroso, que es un vasodilatador,
y también nos lleva a la activación de diferentes vías patogénicas, porque recordemos que las células no solo tienen una función de almacenamiento, sino que a veces contienen mucho de este contenido, el cual, valga la redundancia, contienen, son algunos factores activadores de cascadas, como por ejemplo la de la coagulación, que en el intersticio se encuentra como la trombinina, ¿no? Y al exponerse mediante una lesión endotelial, pues activa no solo la cascada de la inflamación, sino la de la coagulación. Es por eso que hay una inflamación crónica. También hay un estrés oxidativo por la cantidad de radicales libres que se pierden y una respuesta fibrótica como parte de la pérdida de tejido, ¿no? Es una respuesta del cuerpo ante la pérdida de todo este tejido y pues más adelante nos mencionan que va a degenerar o va a culminar en una degeneración micitaria y reemplazo fibroadiposo progresivo, ¿no? La herencia pues está ligada al cromosoma X. Nosotros los hombres desgraciadamente solo tenemos este cromosoma, por lo tanto somos más propensos a desarrollar esta patología, a diferencia de las mujeres, las cuales usualmente son portadoras, pero también pueden expresar esta patología un poquito menos grave. Entonces podemos ver aquí este cuadro de Mendel, perdón, este cuadro de Pundet un poquito simplificado, no es un cuadro como tal, pero son los resultados en el que nos van a hablar acerca de que el 50% de los hijos van a resultar afectados, porque la mujer no va a desarrollar la patología completa, pero va a tener el gen afectado, y el hijo probablemente desarrolle la patología. También podemos ver que dos de los hijos van a ser sanos, no van a tener ningún gen mutado, así que eso es un punto a tener en consideración a la hora de presentarse un paciente con antecedentes, que eso corresponde al 2/3 de los pacientes que se encuentran con DMD. Aquí podemos ver una imagen en la que la DMD, es un video, pero no se los puedo reproducir, así que podemos ver cómo la membrana, lo que ven a su izquierda sería la membrana celular y a su derecha podría ser, bueno, no podría ser, es el citoesqueleto, ¿verdad? Entonces en el medio podemos ver que hay un pequeño como espacio, pues ese espacio está cubierto, está ocupado por la distrofina. En casos patológicos donde no se encuentra, se va a ver algo tal que así, es decir, se ven separadas estas dos instancias, lo que provoca la inestabilidad que ya mencionamos, ¿no? Patológica, por supuesto. Aquí una comparación entre una y otra. Y pues bueno, ¿cuáles son sus características? Claro que sus características clínicas va a ser una debilidad muscular, va a ser caídas frecuentes, va a ser que es muy importante, caminar con las puntitas de los pies, dificultad para pararse, dolor y rigidez muscular, la marcha miopática o de pato, que eso es producido por la curvatura de la última curva fisiológica de la columna, lo cual da un aspecto de pato, ¿verdad? Cuando la lumbar se curva demasiado, pues pareciera que somos patos y muchas personas con DMD manifiestan este signo. Problemas para correr y saltar ni hablar y retraso en el crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Como ya mencionamos, una pérdida de tejido muscular bastante significativa y una pérdida de lo que es la correcta curvatura de la columna vertebral, ¿no? Ya sea una hiperlordosis o hipercifosis, no, ni hablar de la escoliosis que está muy presente en el sujeto de la derecha, y por supuesto que una pérdida en la capacidad de ambulación y malformaciones óseas y musculoesqueléticas, ¿verdad? Aquí podemos ver tres pacientes masculinos. Uno está en la imagen izquierda de puntillas. Podemos ver que los tres tienen una postura bastante rígida. El del medio podemos apreciar que presenta una curvatura bastante pronunciada hacia atrás y pudiéramos inclusive hablar acerca de la marcha miopática, ¿verdad? Solo con verlo. El de la derecha presenta una distrofia bastante pronunciada del tejido muscular y también presenta una postura bastante rígida. Muy bien. Podemos ver que las principales zonas afectadas pues siempre van a ser el tórax, como podemos ver en la imagen de la ya pasada, ¿no? Pues muchos de los pacientes presentan una protusión del tórax hacia anterior. Ni hablar de la zona femoral, que es de las más ricas en tejido muscular. La zona deltoidea también, análoga a lo que es la zona femoral, y la zona braquial y del antebrazo. Muchos de ellos terminan usando muletillas previo a los 12 años, que ya es una pérdida casi completa de la capacidad de deambulación. Y las pruebas diagnósticas va a ser la PCR, y aquí perdonen la falta ortográfica, no lo he podido corregir. Es acerca de la medición medición de la creatina quinasa, perdónenme.
la cual pues la vamos a encontrar elevada porque se encuentra dentro de las fibras musculares. Recordemos que la creatina quinasa es la responsable de la fosforilación de la creatina, entonces si se encuentra elevada es probable un daño muscular. También cardíaco, no más que no es tan confiable, es más que nada el tejido muscular estriado, aunque también hay una variación, una isoenzima específica del cardíaco. Bueno, la MLPA, una electroforesis capilar, nos puede también hacer un buen dictamen. Y pues como tratamientos, desgraciadamente al día de hoy no existe un tratamiento, una cura, perdonen, si tratamiento sí existe, y pues es palitativo, ¿no? Sobre todo, es para mejorar las condiciones, pero no siempre va a llevar a, a la cura definitiva del paciente. Podemos ver a la izquierda medicamentos, terapia física y cirugía, ahorita los abordamos. Muy bien, medicamentos, pues los corticosteroides, perdóname, ayuda mucho a lo que es la fuerza muscular, entonces es un buen recurso a la hora de una debilidad y pérdida del tejido muscular. Medicamentos para el corazón, dígase beta bloqueadores o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, son muy buenos para evitar una mayor fuerza por parte del corazón o inclusive, pues recordemos que los beta bloqueadores inhiben y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina reducen la presión arterial. Muchos de los pacientes pues llevan una pérdida del tejido muscular y eso pues puede llevar a que el corazón en algunos casos presente una hipertrofia, ¿no? Para saldar la cobertura del gasto cardíaco que requiere con menores fibras, entonces eso puede llevar a una mayor presión cardíaca y puede llevar a una cardiomegalia, ¿verdad? Entonces hay que suministrar algunos de estos tratamientos. Este tratamiento es el único que, el de la derecha, pueden ver que es el único aprobado por la FDA. Bueno, es el primero y prácticamente que el único para tratar esta enfermedad en sí. Y pues a continuación les voy a hablar de los quirúrgicos, ¿no? Que casi siempre son marcapasos para que las fibras nerviosas que se están perdiendo no lleguen a afectar al ritmo cardíaco y correcciones de columna vertebral y de contracturas, ¿no? Porque muchas veces las fibras nerviosas se quedan contracturadas y pues para liberar esa porción muscular requieren intervención quirúrgica. Terapia física, pues ejercicios de amplitud de movimiento y elongación son muy buenos, con levantamiento de pesos, dispositivos que ayuden al movimiento como bastones y en casos agravados inclusive asistencia respiratoria. Dispositivos ortopédicos pueden ayudar también. Muy bien, tratamientos experimentales. Se habla acerca de virus que puedan contener los genes sanos y puedan, mediante una especie de eh, corrección o, olvidé la palabra, una modificación del material genético, restablecer estos genes, ¿no? Algo así como lo que hace el VIH, pero para bien, que pues, son retrovirus, ¿no? Logran implantarse en el material genético. Entonces, perdonen la palabra de implantarse, ¿no? Codificarse en el material genético. Entonces, esto es una opción latente, sin embargo, la que más ha mostrado resultados favorables en animales, sobre todo en Golden Retrievers, que son los que más simulan lo que es la DMD correspondiente a humanos, pues ha sido el trasplante de células madres, ¿no? Las cuales al diferenciarse en miocitos o inclusive en miofibroblastos, pues satisfacen correctamente a la distrofia muscular, ¿no? Que es la pérdida de este tejido, la degeneración del tejido muscular. Entonces, a modo de conclusión, quiero comentarles que todas las pasadas siguen en etapa de pruebas, no se han probado todavía en humanos. Entonces, pues la DMD es una enfermedad monogénica, es decir, solo requiere que un gen sea el afectado, que es el gen DMD, ubicado específicamente en la subbanda XP21.2, y pues genera la ausencia casi total de la distrofina, una desestabilización consiguiente al complejo de GS, eh, y pues compromete a la estructura, ¿verdad? Hay una regla aquí que es la Reading Frame Rule, la cual nos explica que siempre que sea una una mutación múltipla de 3, es decir, una pérdida de codones múltiplo de 3, va a ser un fenotipo llamado distrofia muscular de Baker, la cual es un poco menos grave, pues en esta sí existe una, una distrofina, a diferencia de la DMD, que es una ausencia prácticamente total. Entonces, la mutación de algunas isoformas cortas, como la 140 y la 71, pues se asocian a afecciones cognitivas y sistémicas, ¿verdad? Lo que ya mencionamos, tanto es renal como nervioso. Y pues en el glóbulo ocular, ¿verdad?
Entonces, algunas terapias emergentes, como las ya mencionadas, pues son prometedoras, pero aún experimentales. A la fecha no se ha inventado el tratamiento o la cura definitiva. Y pues claro que requiere un enfoque multidisciplinario, ¿verdad? Psicólogos, no perder a los tutores o a los padres, y pues cuidados paliativos. Entonces, muchas gracias por escuchar y por un poquito de su atención. Les tengo que agradecer bastante. Y estas son las referencias, por si alguien quiere consultar algunas fuentes. El Rose no aparece citado aquí, sin embargo, esta información corresponde a un cuadro clínico de la DMD. Lamento no haber puesto eso, no sé por qué no está. Pero bueno, fue un placer. Muchas gracias.